Ella está volando esa cosa. Se rieron en el momento en que ella pisó la pista. Una mujer de cabello plateado camina sola hacia un viejo AC-130 abandonado a su oxidándose en el borde de la base. Para ellos, no era más que una reliquia de otra época. Lento, obsoleto y con décadas de antigüedad. Nadie entendió por qué lo habían sacado del almacén. Nadie le preguntó por qué tenía autorización para volarlo. Y cuando el cielo se oscureció, las comunicaciones fallaron y los aviones más avanzados perdieron su rumbo, ella ya estaba en el aire, sin órdenes, sin respaldo, volando directo a un corredor del que nadie más había regresado excepto ella. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de sumergirnos en esta poderosa misión, cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde estás mirando? ¿Y alguna vez conociste a alguien que contaba una historia que nadie más creía? Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete para apoyar el canal. Nadie recordó su llegada. No había volado en una misión oficial en más de 12 años. Su nombre ni siquiera estaba en la lista publicada fuera de operaciones. Los pocos que la reconocieron no hablaron de ello, no por miedo, sino porque se había convertido en un fantasma de la base hacía mucho tiempo. La teniente coronel Ellen Reeves había sido alguna vez la principal comandante de la aeronave de combate de la Fuerza Aérea, una leyenda de la que se hablaba en susurros durante los turnos de mantenimiento nocturnos. No por sus medallas ni sus horas de vuelo, sino por lo que no estaba en su expediente. Su carrera, aunque ejemplar en el papel, tenía secciones enteras redactadas, misiones enumeradas sin ubicación e informes sellados y resellados bajo múltiples niveles de autorización. Nadie sabía exactamente qué había sucedido. Solo sabían que una vez había regresado sola de una misión en la que había destruido 3 aviones completos y 16 hombres. Su presencia en la base ahora, sin previo aviso, no era solo inusual. Fue una anomalía. Ella se mantenía apartada. Rara vez salía de sus aposentos y solo aparecía cerca de la pista de vuelo cuando nadie la miraba. Pero la noticia se difundió rápidamente. Alguien la había visto en el hangar 4 realizando diagnósticos en el AC-130 Spectre que había estado acumulando polvo durante casi una década. El avión había sido dado de baja, sus sistemas estaban obsoletos, la estructura estaba corroída en algunos lugares y apenas cumplía con los estándares de aviónica modernos. Sin embargo, allí estaba ella, día tras día, limpiando paneles, probando los sellos de presión de la vieja cañonera, reemplazando conexiones a mano y soldando cables ella misma cuando el mecánico se encogió de hombros y dijo que no valía la pena el esfuerzo. Los pilotos más jóvenes de la base, recién salidos de programas de élite, expertos en aviónica basada en software y acostumbrados a las cabinas de pantalla táctil, no podían entender por qué alguien perdería el tiempo en semejante reliquia. El Spectre era una bestia de otra época, diseñada para apoyo aéreo cercano y ataques quirúrgicos en conflictos que la mayoría de ellos solo conocían por documentales. Pero para Ellen, cada tornillo y remache de aquel avión tenía voz. Ella no habló de ello, pero cuando tocó el costado del avión, cuando pasó la palma de la mano por el fuselaje desgastado, no era mantenimiento. Era un recuerdo. Ella no lo estaba arreglando. Ella lo estaba preparando. El mando notó su presencia. Por supuesto, el coronel Byrd, jefe de operaciones de la base, hizo algunas preguntas amables, pero no recibió respuestas reales. Los trámites que autorizaban su regreso habían venido de más arriba, mucho más arriba. Ni el Pentágono, ni el NORAD. Algo enterrado más profundamente. Byrd no era ningún tonto. Había estado presente el tiempo suficiente para reconocer cuando una puerta no debía abrirse. Aún así, mantenía un ojo puesto en el hangar y el otro en sus pilotos, especialmente cuando se anunció el próximo ejercicio multinacional, una simulación en vivo que incluía penetración de terreno, operaciones nocturnas con baja visibilidad y escenarios de evacuación rápida. Los jóvenes de la base estaban ansiosos. Habían llegado pilotos de 3 países diferentes, todos ellos con elegantes aviones de quinta generación, Raptors, Typhoons y soporte avanzado de vehículos aéreos no tripulados.
La semana anterior a la operación, la base rebosaba energía. Las reuniones informativas se realizaron sin interrupción. Los comandantes celebraron reuniones de estrategia y la pista de vuelo brillaba bajo el calor y la adrenalina. Pero nadie se volvió a mirar a la C-130, que estaba solo al final de la pista, enmarcado por las sombras, como si el propio Sol hubiera olvidado que estaba allí. Nadie, excepto la mujer que inspeccionaba silenciosamente el tren de aterrizaje a las 5 de la mañana cada mañana, antes incluso de que los demás prepararan el café. Una noche, durante una simulación de entrenamiento, ocurrió algo extraño. Un simulacro de inserción de un convoy fracasó. No por el enfrentamiento con el enemigo. Fue un ejercicio controlado, pero el apoyo aéreo no logró fijar las coordenadas. Todos los sistemas estaban en verde, los informes meteorológicos claros y la señal satelital estable. Sin embargo, de alguna manera, el suministro de datos se cortó en el momento exacto en que la interfaz aire-tierra debería haberse activado. El fallo se atribuyó a una interferencia y circuló un memorando recordando a los equipos que debían verificar 2 veces los protocolos de calibración, pero Ellen sabía que no era así. No lo dijo en voz alta, pero su expresión cambió cuando el informe fue publicado en el tablero de operaciones. Ella se quedó hasta tarde en el hangar esa noche. Entonces vino la verdadera advertencia. 3 días antes de la operación oficial, aparecieron anomalías meteorológicas en la región. Aumentos de calor inesperados, fluctuaciones del campo magnético y perturbaciones del radar de largo alcance. El comando meteorológico lo descartó como una turbulencia temporal, pero comenzaron a circular memorandos internos clasificados. Uno en particular, marcado con un sello que Ellen no había visto desde la Guerra Fría, confirmó sus sospechas. El ejercicio ya no era un simple simulacro. Algo se estaba moviendo en el espacio aéreo. Algo que no figura en ningún plan de vuelo. La base preparada con normalidad. Los cazas se alinearon en la pista. Los equipos de vehículos aéreos no tripulados calibraron los sistemas de orientación. Se intensificaron las reuniones informativas. Los pilotos recitaron los indicativos de llamada y los puntos de encuentro como un coro. Pero Ellen permaneció en silencio. No le habían asignado un escuadrón. Ni siquiera le habían proporcionado un kit de comunicaciones. Ella no pidió uno. El AC-130 permaneció allí inerte para todos los demás, pero listo para ella. El texto se rió cuando ella solicitó una configuración de radio heredada en lugar de un enlace ascendente cifrado. Ese equipo está obsoleto desde hace 15 años, dijo uno. Ella no respondió. Simplemente lo instaló ella misma y ejecutó un diagnóstico. Funcionó. Esa mañana, uno de los pilotos más jóvenes, el teniente Kai Bishop, pasó junto a ella de camino a la preparación para el vuelo. Era inteligente, talentoso y profundamente inconsciente de lo poco que entendía acerca de las cosas que no aparecían en las pantallas del HUD. Hizo una pausa por un momento y luego sonrió con la falsa confianza de la juventud. ¿De verdad crees que ese viejo pájaro va a seguir el ritmo de la tecnología furtiva de 5ª generación? Preguntó medio en broma. Ellen no levantó la mirada. No pienso seguirle el ritmo, respondió ella. Planeo terminarlo. Él se rió, pensó que ella estaba siendo ingeniosa y siguió adelante. Recordaría esa frase el resto de su vida. Al anochecer, se formaron nubes de tormenta en los alrededores. Los relámpagos de gran altitud danzaban sin truenos. Un fenómeno raro que hizo que incluso las tripulaciones más experimentadas se sintieran incómodas. Los satélites informaron de una zona de apagón repentino cerca de las montañas. No hay señal de entrada, no hay señal de salida. El comando intentó redirigir el ejercicio, pero algo en el sistema lo impidió. Literalmente, los sistemas de navegación se recalibraron en tiempo real, apuntando las aeronaves de regreso hacia el apagón. Era como la gravedad para las máquinas. Solo un avión en la base tenía sistemas de vuelo totalmente analógicos.
Y solo un piloto en la base había volado alguna vez a través de una zona de bloqueo y había regresado para contárselo a alguien. Y no le había contado a nadie lo que vio. Esa noche, mientras los demás se apresuraban a diagnosticar fallos y recalibrar los sistemas, Ellen sacó el AC-130 del hangar 4 por sus propios medios. El rugido del fuselaje resonó en toda la pista de vuelo, un sonido tan fuera de lugar en medio del ruido de los motores a reacción que varios tripulantes giraron la cabeza. Era lento, pesado, pausado, no elegante, pero se movía con la seguridad de algo que no tenía ninguna duda por procesar. El coronel Byrd se encontraba en el balcón de la torre de control y observó mientras el Spectre rodaba sin autorización. Él no la detuvo. Ni siquiera cogió la radio. Algún instinto le dijo que no era el momento para el protocolo. Ellen ajustó los controles, con las manos firmes. La tormenta que había encima no era natural. Ella lo sabía ahora. Y en lo más profundo, mientras alcanzaba el interruptor marcado como anulación auxiliar, sintió la misma quietud que había sentido todos esos años atrás, antes de los gritos en sus auriculares. Antes de la estática, antes de que el horizonte se abriera, activó la radio analógica, una sola frecuencia, una que no se usaba desde 1983. Y alguien respondió. Las luces de la pista parpadearon una vez y luego se apagaron por completo justo cuando el AC-130 llegó a la línea corta de espera. No es un corte de energía. No se activaron alarmas. No se activaron las copias de seguridad de emergencia. Solo oscuridad. Como si la cuadrícula hubiera sido anulada manualmente. La torre intentó alcanzarla. Ninguna respuesta. Ella no estaba en su frecuencia, pero de alguna manera Ellen sabía que tenía autorización. No de la torre, sino de otro lugar. Ella avanzó rodando, el gigante temblando ligeramente bajo sus manos, como si recordara cómo moverse, como un músculo que despierta de un sueño profundo. El aire alrededor del avión tenía ahora una textura extraña, como si la humedad se hubiera espesado hasta convertirse en algo más pesado, más resistente. La tormenta se cernía sobre nuestras cabezas y los relámpagos ondulaban como venas en el cielo nocturno. No había lluvia ni viento, solo la electricidad de algo antinatural presionando. Dentro del Spectre, las luces de la cabina brillaban con un cálido zumbido analógico. Los diales giraban suavemente. Los interruptores hicieron clic con una finalidad satisfactoria. Ellen ajustó manualmente el trimado y los flaps, comprobó la presión hidráulica e ignoró la voz distorsionada que crepitaba débilmente en sus auriculares. Alguien intentaba advertirla. Presionó un botón en el panel lateral, que no estaba marcado en ningún esquema oficial. Un transpondedor secundario se encendió, emitiendo una frecuencia que no se había utilizado en 4 décadas. Nadie más en la base sabía que existía ese botón. De vuelta en la torre de control, Byrd se inclinó hacia adelante. Su pantalla de radar estaba en blanco donde debería haber estado el AC-130. Lo que fue aún más alarmante fue que empezaron a parpadear otros destellos. Las aeronaves y los patrones de espera sobre la base informaron errores de navegación. Las coordenadas GPS cambiaron. Un dron giró en el aire y se estrelló en el desierto, justo al sur del perímetro. Las radios emitían mensajes sin sentido. No estático. Algo peor. Sonido en capas. Transmisiones incomprensibles que se repiten en patrones fracturados. Código Morse oculto dentro del parloteo de voz. Frases en latín enterradas en los registros del sistema. Los textos entraron en pánico. Revisaron los satélites. Los feeds estaban corruptos. Byrd se quedó mirando la pista. El espectro había desaparecido. Sin luces de pista, sin señal de radar, solo silencio. En el cielo, el ejercicio acababa de comenzar. El Escuadrón 1, formado por aviones F-22 y Tifón, fue el primero en entrar en la zona de apagón. En cuestión de segundos, la comunicación falló. Sus canales encriptados quedaron en silencio. Las pantallas de navegación parpadearon, perdieron toda orientación y los aviones comenzaron a desplazarse en patrones extraños,
como si fueran atraídos hacia adentro. El pánico se extendió rápidamente, pero sin comunicaciones de voz, no podían coordinarse. Volaban a ciegas, en aviones de última generación, indefensos en un cielo que no se comportaba bien. Dentro de su cabina, Ellen estaba tranquila. El AC-130 no dependía de ningún satélite. Utilizó giroscopios, brújulas magnéticas, ópticas de orientación antiguas y décadas de experiencia volando en entornos peores. Su avión respondió como si recordara sus manos, ajustando el equilibrio con una resistencia sutil, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para volver a vivir. Sus ojos recorren los diales. Todo funcionaba perfectamente, al menos dentro de la cabina. Afuera, las nubes se abrieron, pero no con relámpagos. Algo más brillante, más frío, más extraño. Ella voló directamente hacia allí. De vuelta en tierra, Bishop se encontraba afuera del hangar, con el casco bajo un brazo, mirando fijamente el cielo vacío. Su avión quedó en tierra. Lo mismo ocurrió con la mitad de los otros. La zona de apagón se estaba expandiendo rápidamente, cortando la energía a las pistas del norte e interfiriendo con las puertas automáticas de los hangares. Los equipos de mantenimiento se apresuraron a asegurar el equipo. Uno de los oficiales de la torre se desplomó en medio de una llamada, con sangre goteando de su nariz y murmurando fragmentos de una frase que no tenía sentido. Ella ya lo escuchó una vez. Ella conoce el pasillo antes de perder el conocimiento por completo. Nadie lo podía explicar. La hora siguiente se convirtió en un caos. 5 aviones desaparecieron del radar. 4 reaparecieron, pero se habían desviado más de 60 millas náuticas de su curso. Un piloto se eyectó, alegando que sus instrumentos se invirtieron y comenzaron a guiarlo hacia el centro de la tormenta en contra de sus órdenes. Las imágenes de la cámara de su casco fueron extraídas inmediatamente y bloqueadas. De la C-130 no hay ninguna filmación. El viejo pájaro había desaparecido, pero Ellen no estaba perdida. Lejos de eso. Ella estaba exactamente donde necesitaba estar. A 19.000 pies, ajustó el rumbo manualmente, abriendo un pequeño compartimento encima del panel principal donde había escondido un mapa plastificado, uno que ya no se emitía. Mostraba coordenadas rayadas a lápiz con un anillo dibujado con tinta roja. Sin marcadores satelitales, sin topografía, solo una frase escrita en una esquina en un código utilizado durante la Guerra Fría. Corredor de tránsito, uso único. Lo había usado una vez y le había costado todo. Al acercarse al borde del pasillo, un ruido sordo pasó a través de la estructura del avión, no de los motores, sino del exterior, como un sonido que vibraba contra la piel del avión. Sus ojos se entrecerraron. Extendió la mano hacia la izquierda y abrió una segunda caja cerrada con llave y atornillada al suelo. En el interior, 3 sobresellados, uno marcado como recuperación primaria, otro marcado como divulgación de emergencia y otro sin etiqueta alguna. Tomó el que no tenía ninguna marca, lo abrió lentamente y leyó la única línea que había en el interior. No lo recordarán a menos que recuperes el sonido. Fue una orden o un recordatorio. En ese momento, los sistemas AC-130 parpadearon. No falló, solo pulsó como si reconociera el mensaje. Las cámaras a bordo se activaron, no por ella, sino por sí mismas. Y en el vientre del avión, un aparato, que se creía desmantelado hacía tiempo, empezó a zumbar afuera. En la zona de apagón, las nubes se plegaron sobre sí mismas. Surgieron patrones extraños, del tipo que ningún sistema meteorológico debería crear. Arcos espirales, símbolos, frecuencias solo visibles a través de filtros térmicos analógicos. El avión no detectó nada. Pero Ellen los vio. Ella los había visto antes. Habían volado sobre ella la última vez que voló por esa ruta. La vez que su tripulación no regresó. La vez que el Spectre aterrizó solo. El fuselaje se quemó y su núcleo de datos se cifró con un lenguaje que el Pentágono nunca pudo decodificar. Pensaron que había alucinado,
una fractura por estrés en su mente después de una misión fallida. Pero nunca preguntaron por qué el avión seguía transmitiendo mucho tiempo después de haber sido apagado. O cómo sus sensores captaron señales que no estaban en ningún espectro conocido. Enterraron el informe, inmovilizaron al pájaro, lo trasladaron, silenciaron todo hasta ahora. Ella llevó al espectro más adentro del pasillo. Dentro de la panza del avión, el sonido comenzó. No era música. Ni siquiera era un tono. Era un recuerdo. Fragmentos de audio filtrados a través de encriptación militar mezclados con voces de hombres muertos hace mucho tiempo. Su tripulación, sus transmisiones finales, perdidas pero registradas por la propia aeronave. Ella podía escucharlos ahora. Coordenadas de reheves inestables. Mi HUD no lo es. ¿Viste eso? Algo afuera. No es un 1 de mayo. Espectre 4 cayendo. Repetir. Yendo. Ella cerró los ojos. No tengo dolor en reconocimiento. El AC-130 no estaba embrujado. Se acordó. Cada clic de un interruptor. Había reemplazado todos los tornillos. Todos los diagnósticos que había realizado. Esto no fue una reparación. Fue resurrección. Activó el control manual de carga útil. Las puertas de la bahía se abrieron en pleno vuelo. No cayó nada. En lugar de ello, el avión emitió un pulso de baja frecuencia. No es un arma, es un faro. De regreso a la base, todas las redes eléctricas se sobrecargaron y luego se apagaron. Y justo cuando los generadores se pusieron en marcha, el espectre reapareció en el radar. No donde debería estar, sino directamente encima de la torre de mando. El AC-130 flotaba sobre la torre de mando, increíblemente estable, inmóvil ante el empuje de los vientos cruzados que habían dejado en tierra a todos los demás aviones. Desde la sala de control, el coronel Byrd se quedó congelado, con los ojos fijos en la pantalla del radar y el punto imposible que parpadeaba sobre su propia cabeza. Su tripulación habló en voz baja detrás de él, temerosos de decir lo que todos sabían. El espectre volaba sin ningún ajuste visible de la propulsión, manteniendo la altitud según un patrón que nadie había registrado jamás. Su transpondedor IFFF no transmitía códigos estándar. En cambio, estaba repitiendo una secuencia de 4 dígitos que nadie reconoció hasta que uno de los técnicos superiores se inclinó hacia adelante y susurró pálido: «Señor, eso no es un código. Es una fecha». La habitación quedó en silencio. El oso no habló. Recordó aquel año. Todos los que tenían edad suficiente en la cadena de mando lo hicieron. Fue cuando una división entera de aviones desapareció durante un ejercicio clasificado de Guerra Fría sobre el Atlántico. Oficialmente se consideró que fue un incidente de entrenamiento en condiciones climáticas hostiles. Los archivos estaban sellados de forma más hermética que los protocolos de lanzamiento nuclear. Pero aquellos que habían leído los resúmenes, gente como Byrd, sabían que era una de las operaciones más negras en la historia de la Fuerza Aérea. Todo el escuadrón desapareció sin dejar rastro, sin restos, sin señales, sin supervivientes excepto un avión, excepto una piloto, Ellen Reeves. Y el avión que estaba encima de ellos en ese momento era exactamente el mismo pájaro. Byrd se apartó de la pantalla y salió corriendo de la torre bajando 3 tramos de escaleras de metal hacia el viento cegador mientras el espectro mantenía su posición sobre la pista. Sus reflectores se activaron uno a uno, iluminando la base con brillantes rayos blancos, atravesando la tormenta como focos de otro mundo. No estaban escaneando. Estaban recordando. Abajo, pilotos, ingenieros, oficiales, todos los que estaban en la base emergieron de los hangares y refugios para presenciar la escena. Nadie habló. Nadie se atrevió a moverse. Ellen Reeves estaba de regreso. Y todo lo que había traído consigo no se hizo. Dentro de la cabina, Ellen permanecía sentada firme, con sus manos enguantadas en el acelerador y la mirada fija hacia adelante. Ella ya no volaba manualmente. El avión lo hacía por sí solo. Los viejos sistemas se habían integrado con algo más allá de su diseño,
algo que no figuraba en ningún manual técnico, algo que solo ella había visto antes. Presionó un pequeño interruptor debajo del panel de control marcado, modo de telemetría cognitiva. Se activó instantáneamente. La pantalla a su lado comenzó a mostrar texto en movimiento, no en inglés ni en ningún código militar conocido. Los símbolos parecían runas, curvas y glifos puntiagudos que giraban como engranajes en una cámara cerrada. La secuencia terminó y una pequeña luz se volvió verde en la consola central. En el vientre del avión, algo se desbloqueó. De nuevo en tierra, Byrd había llegado al centro de la pista. El espectro comenzó a descender lentamente, no con la inercia de una nave de combate pesada, sino con una gracia que desafiaba la física. Su tren de aterrizaje tocó el hormigón con una suavidad que parecía deliberada, respetuosa. Cuando se detuvo, los motores permanecieron en ralentí, pero la rampa trasera comenzó a bajar. Todos esperaban. Nadie se atrevió a acercarse. Y entonces, desde la luz en el interior del avión, algo dio un paso adelante. Ni un arma, ni un dron, ni una caja. Un hombre, o al menos una silueta. Alto, rígido, vestido con un traje de vuelo de otra época. Su rostro estaba ensombrecido y sus movimientos eran precisos. Cuando subió a la rampa, la multitud se apartó instintivamente, no por miedo sino por reconocimiento. Algunos de los veteranos más antiguos de la base dieron un paso atrás. Uno de ellos, un mecánico de aeronaves de unos 70 años que había estado contratado como consultor técnico, cayó de rodillas. «Dios en el cielo. Ese es el capitán Lingwood», susurró. Pero él murió. Ellen siguió la figura por la rampa. Ella no habló. Ella no tenía por qué hacerlo. El espectro había recordado. Y ahora se estaba restaurando. El hombre no caminó más lejos. Se quedó firme en el borde de la rampa, inmóvil, mirando hacia adelante con perfecta quietud. Su presencia no era espectral. Él proyectó una sombra. El aire a su alrededor brillaba levemente como una distorsión por calor, pero no había calor. B dio un paso adelante. «Coronel Reeves», dijo en voz baja. «¿Qué es esto?» Ellen se volvió hacia él lentamente. Su expresión no era triunfante. Ni siquiera estaba orgulloso. Estaba agotado, pero claro. «Lo pusiste a tierra», dijo ella. «Después de que me trajo a casa, después de que realizó sus últimas transmisiones, después de registrar sus muertes. Lo encerraste como si fuera una reliquia, pero no estaba maldito. Estaba esperando». «¿Esperando qué?» «Para que terminen». B miró la figura. «¿Quién es ese?» «Él es quien murió salvándonos en el último vuelo. Los demás no murieron en la tormenta. Fueron arrastrados hacia otra cosa. Un corredor, temporal, artificial, diseñado. No sé por qué. Solo sé que el espectro guardó parte de ellos en la memoria. Codificados en telemetría, ecos de audio, datos sin procesar, fragmentos que nadie quería creer que fueran reales». Ella dio un paso adelante, sus botas resonando en el concreto hasta hace 2 días, cuando ese corredor se volvió a abrir. Las mismas coordenadas, la misma firma y cada avión que volaba cerca era arrastrado hacia los lados. Pero señaló el AC-130. Ya conocía el camino porque lo había recorrido una vez. La voz de Byrd era casi un susurro. «¿Cómo regresaste la primera vez?» Ellen no respondió de inmediato. Ella miró el avión. Su mano se extendió y rozó suavemente el panel lateral cerca de la puerta de la tripulación. Y finalmente ella dijo: «No lo hice. No realmente. Llegué primero. Tardaron 40 años en alcanzarme». En ese momento, la figura en la rampa saludó. Un saludo perfecto y nítido de la Fuerza Aérea. Byrd lo devolvió instintivamente, no por protocolo, sino por algo más profundo, reverencia, asombro, tal vez culpa. La figura retrocedió hacia el interior del espectro lentamente, sin decir palabra. Ellen se volvió hacia la multitud que estaba detrás de ellos. «Esto no ha terminado», dijo.
El pasillo sigue abierto, y ahora que la aeronave ha reiniciado el vuelo, los demás aún podrían pasar, pero primero tenía que recuperar la memoria. Tenía que devolver al que se quedó para mantener la puerta abierta. Entonces, mientras la multitud procesaba lo imposible, una segunda luz apareció en el cielo. No era un avión a reacción. No aparecía en el radar, pero se movía exactamente igual que el espectro. Silencioso, suave, pausado. Y esta vez, la voz que se escuchó en la radio le resultó familiar a Ellen. Decía, Espectro 4, solicitando autorización para aterrizar. Coronel Reeves, seguimos su rastro. Por primera vez en la historia registrada, la base quedó en completo silencio. No por un corte de energía, sino porque todos los hombres y mujeres presentes sabían que estaban presenciando algo que desafiaba toda comprensión previa del vuelo, el mando y el tiempo. El segundo avión descendió sin sonido, sin rugido del tren de aterrizaje, sin zumbido del motor. Simplemente planeó hasta su lugar junto a la C-130 y se detuvo como si la pista hubiera sido hecha para él. No estaba marcado. Sin número de serie, sin insignia de cola, solo una piel mate opaca, como si la estructura del avión hubiera sido despojada de su propia identidad. Pero quienes lo vieron descender no necesitaron números para reconocer su forma. El diseño coincidía con una variante experimental del X-130 que supuestamente nunca había volado, cancelada debido a la inestabilidad estructural durante la aceleración a gran altitud. Pero Ellen lo había visto antes, una vez al otro lado del pasillo. La rampa bajó. Dentro había 4 figuras. Salieron una a una, desorientadas pero erguidas, con trajes de vuelo de principios de los 80, intactos, con los rostros pálidos pero familiar, y luego un quinto. Se movió más despacio, apoyándose ligeramente en el armazón de la aeronave, mirando a su alrededor como si la luz del sol le quemara los ojos. Bear no lo reconoció al principio, pero él en sí. Se quedó sin aliento y sus manos, que hasta entonces se habían mantenido firmes, temblaron ligeramente. Wessler, susurró. Él levantó la vista. Reeves. Su voz sonó seca e irreal. Ella asintió lentamente. Llegas tarde. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. No quería perderse el grupo de aterrizaje. El personal de tierra se movió instintivamente, ayudando a los hombres del segundo avión, envolviéndolos con mantas, tomando signos vitales, escaneando placas. Pero nada de eso tendría sentido. Estos hombres eran fantasmas, declarados muertos hacía 42 años. Perdidos en una misión que nadie jamás entendió, en una aeronave cuya existencia nadie admitió. Y ahora estaban de pie en la pista, de carne y hueso, desorientados, parpadeando, hablando inglés, recordando solo fragmentos, pero eran reales. Los médicos intentaron separar a Ellen de ellos, insistieron en que se sometiera a una evaluación, protocolo, evaluación psicológica, pero el coronel Baird intervino y lo anuló. Déjenla ir, dijo. Los trajo a casa. Y así lo hizo. Caminaron juntos, Ellen y los hombres que había dejado atrás. Atravesaron el centro de la base aérea, pasando junto a los rostros atónitos de los jóvenes pilotos que una vez se habían reído de la anciana y su pieza de museo, junto a los ingenieros que se habían negado a trabajar en la aeronave, junto a los sargentos y generales que ahora permanecían en plena atención sin que se les ordenara. Al borde de la plaza de armas se alzaba el muro conmemorativo, filas de nombres grabados en acero inoxidable bajo un dosel de la bandera estadounidense. La sección marcada con septiembre de 1983 contenía 23 nombres. Todos ellos dados por muertos. Todos enterrados oficialmente en ataúdes vacíos. A las familias se les habían entregado banderas dobladas y las disculpas habituales. Sus historiales de servicio estaban sellados, sus muertes sin explicación. Ellen estaba de pie frente al muro. Wessler se puso a su lado. Extendió la mano izquierda, la que tenía una cicatriz que ella recordaba también, y tocó su propio nombre. Una leve brisa removió el aire.
No era el viento de una ráfaga del desierto, sino algo más tranquilo, una especie de aliento. La base observó cómo el hombre se giraba hacia la pared y susurraba algo que nadie más podía oír. Ellen se giró hacia Baird. «Necesito una cosa», dijo. «Cualquier cosa», señaló la percha. «Abra un archivo, no digital, físico. Lo encontrará dentro de una caja negra marcada como Protocolo de Recuperación de Eco. Está enterrado bajo el panel del suelo de estribor del compartimento delantero. No figura en ningún manifiesto». Bear no lo cuestionó. Minutos después, regresó con una caja delgada, cubierta de polvo, deformada por el tiempo, pero intacta. Se la entregó. Ella la abrió en el acto. Dentro, una cinta de casete, un libro de registro y una carta doblada, marcada con un sello del Departamento de Defensa, fechada el 20 de septiembre de 1983. Sacó la carta primero, la leyó en silencio y luego se la pasó a Baird. Él solo leyó la primera línea. Si alguna vez la abren, significa que encontraron el camino de regreso. Insertó la cinta en un reproductor analógico restaurado que habían sido trasladados para archivar los medios. Presioné play. Al principio, solo estática. Luego, voces, no grabaciones, transmisiones en vivo, tenues, superpuestas, como si alguien más estuviera ahí fuera en pleno vuelo. Spectre 3, te estamos viendo. Confirmando proximidad. 5 clics de distancia. Visual negativo. Densidad de nubes en aumento. Volamos a ciegas. Reeves. ¿Estás ahí? ¿Estás? Ellen bajó el volumen y miró a Baird. Siguen viniendo. Baird no dijo nada. Al día siguiente, el Departamento de Defensa llegó en camionetas sin identificación. También llegaron 2 senadores. También llegó alguien de la NSA y otro de una agencia de la que Barr ni siquiera había oído hablar. Pero no intentaron paralizarlo. No esta vez. No cuando la mitad de la base había presenciado lo imposible. No cuando ya se habían asentado demasiadas preguntas. En cambio, comenzaron a informar discretamente, aislando al personal clave, recogiendo declaraciones. Pero no interrogaron a Ellen. La dejaron ir. Caminó de regreso a la C-130, subió la rampa una última vez, y se sentó sola en el asiento del piloto. Los motores estaban apagados. Los sistemas se apagaron. Pero al apoyar las manos en los controles, los diales parpadearon y sonrió porque el Spectre recordaba, y ahora todos los demás también. Una semana después del incidente, la base entró en un raro momento de total quietud. Ningún simulacro resonó en la pista. Ningún motor se probó, ningún soldado marchó. A las 6 en punto, las puertas del hangar se abrieron lentamente, revelando el AC-130, ahora en silencio, en tierra y despojado de todos sus números de identificación. Había volado su última misión, y aunque no se había presentado ningún informe oficial, todos los aviadores y oficiales de la base comprendieron que habían presenciado algo extraordinario. El avión, una vez ridiculizado como una reliquia, ahora se alzaba como un monumento. Su piel metálica, desgastada, bruñida por tormentas que nunca aparecían en el radar y marcada no por cicatrices de batalla, sino por el recuerdo. El coronel Baird estaba de pie junto a la pista principal, con su uniforme de gala impecable, su expresión indescifrable, mientras una fila de oficiales lo flanqueaba a ambos lados. Justo detrás de ellos estaba Ellen. Reeves, ya sin equipo de vuelo, lucía un sencillo mono utilitario. Sin adornos ni parches, solo una placa con su nombre discretamente escondida en la costura sobre su corazón. Parecía más delgada que antes, como si la misión le hubiera quitado algo físico. Y, sin embargo, su presencia era aún más pesada ahora, más arraigada. Lo que una vez la hizo invisible ahora la hacía innegable. Tras ella, 5 hombres uniformados, hombres imposibles, regresaban de una misión de la que nunca habían regresado. La tripulación del Spectre 4, dada por muerta durante mucho tiempo, ahora viva y silenciosa,
parpadeando a la luz del día como fantasmas cansados de la guerra cruzando un puente que nadie más podía ver. Dijeron poco en los días siguientes. Algunos no recordaban detalles. Otros recordaban demasiado. Pero todos tenían una cosa en común. Siguieron a Ellen como si nunca se hubieran ido. No intercambiaron palabras. No las necesitaban. Su regreso había roto la historia, pero a ninguno le importaba encontrarle sentido. Solo les importaba estar allí, en tierra firme, a la luz del día, junto a la mujer que se había negado a. Olvídenlos. Entonces se oyó el sonido de botas marchando, mesurado, solemne, inconfundiblemente formal. Una guardia de honor conjunta se acercó desde el otro extremo de la base, seguida no por periodistas, sino por civiles, esposas, hijos, hijas y hermanos, sosteniendo banderas, fotografías descoloridas y letras arrugadas que se creía eran el último rastro de hombres desaparecidos. Entre ellos caminaba una mujer de unos 80 años, agarrando las placas de identificación de su hermano gemelo. Otra sostenía una bandera doblada que nunca había abierto. No estaban allí para hacer preguntas. Estaban allí para ver con sus propios ojos lo que se les había negado durante más de 40 años. Mientras las familias se reunían, la tripulación de vuelo se adelantó una a una, encontrando las miradas de quienes habían esperado. No hubo discursos, ni ceremonias formales, solo abrazos, momentos de reconocimiento apretados, inquebrantables, temblorosos, demasiado sagrados para expresarlos con palabras. El silencio era más denso que cualquier sonido, y aún así nadie se acercó al avión. Estaba detrás de ellos, con la rampa abierta, los reflectores apagados, los motores apagados, como si también estuviera esperando. Por fin, Ellen dio un paso al frente. En sus manos, llevaba una placa de acero. Sin brillo, sin pulimento, solo 4 palabras grabadas a mano. Se acercó a la parte delantera del avión, colocó la placa bajo la ventanilla del piloto, y con una remachadora que había pedido personalmente al archivo, la colocó en su lugar. El sonido del arma resonó por toda la base. Un impacto limpio, luego otro, luego un tercero. No se giró para mirar a la multitud. Simplemente retrocedió, asintió con la cabeza y se alejó. En la placa, solo estaba escrito esto: nos reunimos de nuevo. La formación de militares que se encontraban al otro lado de la pista de vuelo se puso firme. No se dio ninguna orden. Ningún oficial levantó la mano. Fue como un instinto. No era protocolo. Era reverencia. Todos, sin importar su rama o rango, saludaron al viejo avión. No era por el avión. Era por lo que había hecho y por quien había traído a casa. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía tras las colinas y proyectaba largas sombras sobre la base, ahora silenciosa, Ellen se sentó en el borde de la rampa bajada del espectro, con las piernas colgando ligeramente por encima del hormigón, la espalda contra la estructura que conocía mejor que cualquier hogar que hubiera tenido. El coronel Byrd se acercó sin decir palabra, sentándose a su lado con un suspiro demasiado cansado para ser formal. Están interrogando a todos, dijo tras una pausa. Pero las preguntas que hacen no encajan con las respuestas que tenemos. Esperó. ¿Y tú qué? Ella miró al horizonte. ¿Me dejarán ir? Ya no queda nada más que preguntar. Ellos no quieren saber. En realidad no, asintió lentamente. ¿Te quedarás? Ella no respondió de inmediato. Sus dedos recorrieron el borde de la rampa como un músico tocando la última nota de una canción olvidada. No, dijo finalmente. Ya terminó. Y yo también. El coronel se levantó y se giró para irse, pero se detuvo. Los trajiste de vuelta, Reeves. Eso es algo que nadie ha hecho jamás. Ella lo miró y, por primera vez en días, sonrió. Yo no los trajiste de vuelta. Encontraron su propio camino. El avión simplemente recordó cómo abrir la puerta. Esa noche, mientras las luces de la base se atenuaban y el viento arrastraba polvo y suaves espirales por la pista, el AC-130 permaneció inmóvil.
Ningún sistema activado, ningún zumbido residual de la electrónica. Pero en lo profundo de su desgastada estructura metálica, un suave diodo rojo parpadeó solo una vez, grabado silenciosamente por nadie, reconocido solo por el núcleo de datos analógico. Un último mensaje parpadeó en un largo monitor apagado montado detrás del asiento del piloto. Todavía falta uno. Luego, oscuridad. La historia había terminado. Pero la misión no lo era. Todavía no. Algunas historias no necesitan medallas. Solo necesitan ser recordadas. Si esta historia te conmovió, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que cargara en silencio con un pasado desconocido? Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, no olvides suscribirte a las historias humanas. Compartimos las voces que la historia intentó silenciar. Y cada semana te traemos una razón más para creer en los héroes silenciosos. Gracias por formar parte de esta creciente comunidad.